Buenos días, hermanos. Somos el grupo Altares en Casa. Damos comienzo a la primera reflexión del año 2023, el 7 de enero. Acaba de pasar el Día de Reyes. Dice la palabra que los reyes traían presentes al niño recién nacido, al Mesías. Traían oro, incienso y mirra. Nosotros traemos en este día un regalo para Dios, una ofrenda a Dios que es nuestro corazón. Decía el apóstol Pablo en Romanos 12, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. El regalo es que voluntariamente hemos decidido traer a Dios nuestra alma y corazón para rendirnos delante de Él y ponernos en sus manos para ser moldeados a la imagen que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cómo debemos acercarnos a Dios, hermanos? ¿Cómo podríamos hacer el intento de encaminar nuestras vidas por la senda correcta? Lo cierto es que Dios nos conoce y Dios conoce cada deseo que nace en nuestro corazón. El asunto es que mientras siga siendo solo un deseo o un antojo nuestro, no tiene validez para presentarlo delante de Dios como una petición verdadera o como una necesidad real. El pueblo de Israel vagaba en su corazón y es una tendencia del hombre caído vagar en sus pensamientos, separado completamente de Dios. En el huerto del Edén comenzó la caída del hombre y el hombre caminó sin Dios. Dios conoce lo que queremos y también sabe qué es lo que realmente nosotros necesitamos. Dice la palabra que Jesucristo no necesitaba que nadie le diese testimonio del hombre porque Él sabía lo que había en el hombre. Jesucristo nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Confiadamente podemos acercarnos a Dios a pedir, pero no podemos confundir que no dice desead cualquier cosa y la tendréis. No. Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Nos enseña que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. O sea que a cada minuto Dios suple nuestras necesidades. Las verdaderas urgencias que tenemos, Dios las suple. Hermano, si meditamos en esto, nosotros respiramos y no estamos con un ventilador en un hospital. Dios nos da la capacidad de respirar, de alimentarnos y nos da el sustento diario. Hay personas que no pueden conciliar el sueño y es un problema grande para ellos. Nosotros dormimos plácidamente, tenemos un techo, tenemos una familia, estamos saludables, nos movemos a nuestro antojo. Tenemos todo lo que una casa necesita, una mesa donde comer, una silla donde sentarnos. Pero el problema, hermanos, meditando en esto, es que nosotros damos esto por sentado y empezamos a pedir muchas cosas que son deseos, pero realmente no son necesidades nuestras. Tenemos que ver la bendición de Dios. Esto es provisión pura. Esta provisión de Dios va más allá de lo que nosotros podemos pedir o pensar. Sin embargo, el Señor nos lleva de su mano, nos lleva cubiertos. Está atento a cualquier pequeña oración que nosotros pudiésemos hacer. Dios está atento y te está escuchando. Espera que elevemos nuestras oraciones a Él. Esta es la verdad de Dios. Muchas veces no lo vemos así.
Lo cierto es que Dios sí contesta nuestras oraciones de la manera que más conviene. El punto es que muchas veces no vemos la provisión de Dios. Nos hace falta agradecimiento en el corazón cuando no vemos toda la bondad, la provisión que Dios ha hecho. Muchas veces nos perdemos en pensamientos como que ¿quién tiene más? ¿Qué cosas me hacen falta en la vida? ¿Qué cosas no he alcanzado? Contrario a empezar a contar las bendiciones y todo lo que Dios me ha dado. Contar tus bendiciones y hallarás muchas razones por las que das gracias. Pero no lo hacemos, no damos gracias. Muchas veces pensamos que tenemos escasez y pretendemos ser pobres. Proverbios 13:7 dice, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. El problema es que eso de compararnos a los demás, ¿quién tiene más que nosotros? Eso no es bueno para el corazón y el alma. Dice la palabra que cuando el hombre tiene alegría en el corazón es honra de Dios. Recuerdo un verso que decía, si te comparas con los demás, te volverás vano y amargado, porque siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. Muchas veces ponemos nuestros ojos en espejismos. Tal vez alguien tiene mucha prosperidad, pero quizás sea a corto plazo porque no sabes qué es lo que le depara el destino a esa persona. Hay quienes teniendo lo necesario para vivir son felices y viven realizados, agradecidos con Dios. El problema es que muchas veces nos podemos vender y ser atrapados en tener más, en atesorar, aunque eso realmente no te va a garantizar un día más de existencia. Eso realmente es ser necio, así dice la palabra. Son espejismos en los que nosotros debemos tener cuidado de no caer. Muchas veces a largo plazo puede haber perdido uno la vida eterna por meterse en cosas que realmente no glorifican a Dios, que son vanas, que no tienen provecho. Y la promesa de ser feliz cuando alcances esas cosas, al final se te mostrará como el engaño más grande que hayas tenido. Y quizás teniendo todo lo que querías, te das cuenta que se fue la vida, que estás solo y vacío y que nada te llena. Alcanzaste todo menos a Dios. Debemos tomar una decisión y decidirnos a cómo vamos a caminar con Dios. Hay cosas que nos impiden caminar con Dios. Los amigos, mientras nosotros permitamos que alguien influya en nuestra manera de ser y de pensar, eso será un lastre para nosotros. Las personas que ridiculizan a Dios, que se han apartado completamente de Él porque se creen suficientes para alcanzar sus metas, van moldeando nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar, nuestra manera de vivir. Te vas a dar cuenta que tus temas de plática con esas personas se van a volver una costumbre y poco a poco nos vamos a ir alejando del molde que Dios nos dio para ser felices primero, para honrarlo. El Salmo 1, verso 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué quiere decir esto? Que esto realmente te influye, que no estuvo en camino de pecadores, que no se ha sentado en silla de burladores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y tiene promesa, dice, que daremos fruto, dará su fruto en su tiempo, como árbol plantado junto a corrientes de agua,
que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Nosotros tenemos que entender esto, porque esto es tomar de la fuente de agua viva, de la palabra de Dios. Las decisiones que tomemos pueden ser fortalecidas o debilitadas dependiendo de las personas con las que nosotros nos acostumbramos a estar y a vivir. Hay algo que es importante, hermano. Puedes hablarle claramente a Dios y expresar tu manera de sentir, cómo te sientes. A veces estamos llenos de temores y no se lo decimos a Dios. Quizás no sentimos a Dios, no lo sentimos cerca. ¿Y qué podemos hacer? Pues acercarte claramente y hablar con Dios y expresarle qué es lo que sientes. Hay una práctica que nosotros debíamos tener y es ser íntegros con Dios. Claro que nosotros podemos expresarle a Dios qué es lo que sentimos. Si tenemos temor o si sentimos que Dios está lejos, que no está cerca de nosotros, que estamos solos. Y eso, cuando nosotros lo hacemos, vamos teniendo una relación con Dios más real, verdadera, es transparente, no es con un Dios que está en el octavo cielo. Pero muchas veces nos acercamos a Dios con una actitud santulona y realmente no expresa lo que nosotros estamos sintiendo. Esa relación no es real y por tanto todo lo que no es real es una careta que nos vamos a cansar un día y la vamos a terminar dejando. Recuerdo yo cuando Elías le dijo al Señor: quítame la vida, basta ya, quítame la vida. Elías, el profeta de Dios. Y estaba fresco el milagro donde consumió con fuego la ofrenda que Elías presentó delante de todo el pueblo. Después de que había matado a espada a todos los profetas de Baal, a todos los profetas paganos, a todos los que se habían vendido a la idolatría. Y Jezabel, que era la esposa de Acab, le mandó un mensaje a Elías y le dijo: mañana, a esta hora te mataré. Dice la palabra, Elías era un hombre sujeto a pasiones. Y esto lo pone en el nivel mío, en el nivel tuyo, hermano. Era un hombre sujeto a pasiones, alegrías, tristezas, depresiones, temores, angustias. Así como tú y yo. Pero cuando Elías oró, no llovió ni hubo rocío en la tierra por 3 años y medio. Otro ejemplo es el rey David. David le hablaba a Dios y le decía: Señor, ¿por qué te tardas? Expresa la debilidad como hombre. Y decía: ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? En otra parte le dice: Señor, ¿cuánto se multiplicaron mis adversarios? Los que dicen no hay para él salvación. Y David estaba siendo perseguido, escondiéndose en cavernas, luchando por su vida. A veces flaqueamos. Eso pasa cuando todo está en contra. Pero Dios lo sabe y lo conoce. A Dios, hermanos, no le va a ofender en ningún momento el hecho de que nosotros nos presentemos tal como somos. El salmista expresaba sus quejas delante de Dios, los pensamientos que le venían delante de Dios. Tenía frustraciones, tenía dudas. Era un ser humano y Dios nos conoce, hermano, te conoce y me conoce. Si se sentía abandonado, se lo decía: Señor, ¿por qué me has desamparado? Óyeme, Dios, le decía, escucha mi oración, inclina tu oído. Lo hermoso de esto es que el salmista se sentía en libertad de ser
un hombre sencillo, sincero con su Creador, y empezaba expresando lo que sentía, sus sentimientos, pero siempre terminaba reconociendo el poder de Dios y lo exaltaba. Le decía: mas tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Terminaba alabando el poder de Dios y le decía: con mi voz clamé y Él me respondió. No temeré, aunque un ejército se levante contra mí, no temeré. Levántate, Señor. Sálvame, Señor. Somos muy parecidos al salmista en cuanto a las quejas, pero no en cuanto a darle a Dios su lugar en nuestra vida. Debíamos de aprender esto. La lección es que nosotros nos quejamos, nos ponemos ansiosos, pero no se lo decimos a Dios. Nos vamos atorando en la angustia, en la tristeza. Esto trae desconsuelo al corazón y se puede leer en nosotros, se puede ver nuestra tristeza. Las personas caen en un mal que es una pandemia en el mundo y es la depresión, la tristeza. Esto es por falta de Dios. No sabemos presentarnos y proyectar claramente lo que tenemos en nuestra alma y en nuestro corazón. Dios necesita, hermano, que nos relacionemos con Él de esa manera, una manera transparente, clara. El rey David es un ejemplo. Dice la palabra que era un hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Porque tenía la capacidad de un momento dado de volverse y ver a Dios. Y sabía que al otro lado estaba alguien que lo estaba escuchando. Él no sabía por qué a veces Dios tardaba, pero sí sabía una cosa, que su Dios era el Dios verdadero. Le dice el rey David: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Debemos aprender, hermanos, a caminar este año delante de Dios transparentes y claros, llevar nuestras penas delante de Dios y desahogarnos con Él. Dice que Enoc era un hombre que caminaba con Dios y era amigo de Dios. Y yo pienso, no era que le oraba a Dios. Día a día él caminaba con Dios y era amigo de Dios. Amigo de Dios. Y dice que Enoc no vio muerte, sino que Dios lo traspuso. Dios se lo llevó. Debemos aspirar a ser transparentes con Dios. Llevar nuestras tristezas, nuestras penas. Aprender a pedirle a Dios, pero también a contarle nuestras pequeñeces, porque dice la palabra que aún no está la palabra en mi lengua y el Señor la conoce toda. Y tú, le decía el salmista, tú la conoces toda. Dios conoce nuestros pensamientos, que la mayoría de las veces son pensamientos vanos, pero si lo ponemos delante de Dios, vamos a poder decirle como el rey David: purifícame, pruébame, examina mis íntimos pensamientos, eso con lo que luchamos, eso que escondemos delante de los demás, mis íntimos pensamientos y mi corazón, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Él derramaba su corazón delante de Dios, así lo hacía. Tenemos, hermanos, una senda y un camino marcado. Vamos a aprender a agradecerle a Dios. Vamos a aprender a librarnos
de las tentaciones, de la gente que nos puede mal influir, y de poner los ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dios se encarga, hermano, de todo lo demás: comida, casa, salud, familia, trabajo. Fiel a su palabra, la lluvia temprana ha llegado y la lluvia tardía también. Aprendamos, decidámonos, hermanos, a caminar con Dios este año. Libérate del lastre, de todo aquello que te impide alzar vuelo delante de Dios. Sincérate con Dios. Dile lo que sientes. Muéstrate tal cual eres. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, hemos comenzado un nuevo año. Vamos a ser fieles al Señor. Pedimos que haya paz en los altares en casa. Que seamos gloria y honra de Dios, que brille en nosotros la luz de Cristo y la esperanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.